armas poderosas de luz contra las fuerzas del mal. Voy a invitarles a abrir sus Biblias al libro de los Salmos. Libro de los Salmos en el capítulo 73. Este mensaje, como todos los anteriores, está siendo grabado porque necesitamos atender una obra en Antofagasta que forma parte de nuestro presbiterio nacional. Esa obra no tiene pastor residente. Estamos a más de 1.300 kilómetros. No tienen ellos la oportunidad de celebrar cultos como los que nosotros celebramos, donde el pastor domingo a domingo entrega un mensaje. La forma que lo hacen, celebran el culto, esta primera parte que nosotros hemos hecho, y entonces después el mensaje va en una pantalla a través de un retroproyector. Entonces, lo que yo predico acá en los cultos del día domingo son grabados y son enviados para ellos usarlo en esa situación y en esa condición allá en Antofagasta. Así que un saludo para nuestros queridos hermanos allá en el norte. Libro de los Salmos, el capítulo 73. Ya por varias semanas hemos estado en este salmo y vamos a continuar porque hay muchas cosas en él, mucha enseñanza. Y ojalá que usted, si tiene su Biblia, la mantenga abierta. Vamos a ver varias cosas en el texto. Los dos versículos base para el mensaje, como la vez anterior, son el versículo 2 y 3. Salmo 73, versículo 2 y 3. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si usted tiene la versión Reina Valera, se va a dar cuenta en el inicio del salmo que dice: este es un salmo de Asaf. Y si tiene la oportunidad de hojear su Biblia en el libro de los Salmos, va a encontrar que varios de estos están escritos por esta persona. Asaf fue escritor de salmos, de varios salmos en la Biblia. Por ejemplo, antes del Salmo 73, si usted mira al Salmo 50, va a encontrar que también es un salmo de este autor, Asaf. Si va a partir del Salmo 73, siguiendo por el 74, y usted va a llegar hasta el Salmo 83, va a encontrar lo mismo, Salmo de Asaf, una y otra vez. Se repite el autor de estos preciosos textos de la Escritura, como son los Salmos. Cuando uno tiene la oportunidad de leer estos salmos, no solamente de Asaf, sino de David o cualquier otro texto de la Escritura, no solamente son estos textos para que nosotros podamos sacar alguna lección y aprender de ello, sino que también nos revela lo que había en la mente y en el corazón de estos autores.
Todos estos son textos inspirados por Dios. O sea, siendo ellos tan normales como nosotros, seres normales como nosotros, como usted y como yo, en algún momento de su vida fueron usados por Dios, fueron inspirados por Dios. Dios puso en la mente y en el corazón de ellos lo que habían de escribir y que llegó a ser esta palabra de Dios para nosotros. Y entonces es así, cuando uno tiene la oportunidad de leer estos salmos y estudiar, uno puede llegar a las conclusiones de qué era lo que estos autores o estas personas que escribían estos salmos, qué era lo que ellos creían acerca de Dios. ¿Qué creían ellos de Dios? Y nos encontramos aquí que este era un hombre que conocía y escribía acerca de la soberanía absoluta de Dios. Es una expresión que nosotros como iglesia, como cristianos, como hijos de Dios, muchas veces hemos escuchado. La soberanía de Dios. Pero yo agregué algo. La soberanía absoluta de Dios. Y cuando agrego la palabra absoluta, le puede parecer como algo superfluo o repetitivo, pero no lo es. No lo es. ¿Por qué? Porque Dios no es un ser como nosotros, no es ambivalente. O sea, en su mente y en su corazón, en su estado de ánimo, no coexistían dos verdades o dos sentimientos opuestos en cuanto a los asuntos de este mundo. Dios no establece leyes, las leyes que nosotros conocemos, las leyes del universo, las leyes de Dios. Cuando usted va, por ejemplo, al libro de Éxodo, del capítulo 20, Dios no estableció leyes para este mundo y luego se sienta a ver cómo se desarrolla el mundo por medio de estas leyes. Así que reflexionar en lo que creía Asaf en cuanto a la soberanía de Dios nos puede ayudar a entender por qué este hombre llegó a estar tan turbado por lo que él observaba a su alrededor, que llega a expresar y a decir: tuve envidia de ellos. Tuve envidia de ellos. Si usted va un poco más atrás, como dije, en su Biblia, en el Salmo 50, un salmo de Asaf, del mismo autor, hay una gran enseñanza en este salmo. Este autor sabía que Dios es el dador de todos los buenos dones. Dador de todos los buenos dones. Y cuando él escribe este salmo, fíjese, él está escribiendo las palabras de Dios. Podríamos decir, no las palabras de él, sino las palabras de Dios. Y es interesante, si vamos, por ejemplo, al versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Vaya un poco más adelante, en los versículos 9 a versículo 12. Dios hablando: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti,
porque mío es el mundo y su plenitud. O sea, soberanía absoluta de Dios. Pasemos por el Salmo 73 y vamos al Salmo 75. Salmo 75. En el Salmo 75 y en el versículo 6 leemos la siguiente palabra: porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Versículo 7. Mas Dios es juez, Dios el juez. A este humilla y a aquel enaltece. Si uno va un poquito más adelante al Salmo 78. Salmo 78. Son todos estos textos, todas estas palabras, la escribe este mismo autor, Asaf. Y eso nos indica o nos muestra lo que él creía de este Dios, de esta soberanía absoluta de Dios. Salmo 78, los versículos 67 y 68. Leo. Desechó la tienda de José y no escogió la tribu de Efraín. Sí escogió la tribu de Judá, el monte de Sión al cual amó. Salmos, texto que escribió este mismo autor. ¿Y qué es lo que él afirma en todos estos textos que hemos leído y quizás otros más que podríamos también leer? Que Dios es el dueño y es quien da todo en la tierra. Dios es dueño y Él da todo en la tierra. Él hace todo esto libremente, lo que quiere decir que toda la riqueza, todas las pertenencias, toda la creación, todo lo que vemos, ¿a quién pertenece? A Dios. A Dios. Y por supuesto, nosotros como sus hijos nos beneficiamos de este poder, de esta soberanía de Dios. Somos beneficiarios de la creación de Dios. Pero sí, dice el autor, tengámoslo claro. Dios es el propietario y el distribuidor de ella. Y aunque nosotros como cristianos estamos dispuestos a aceptar el concepto del derecho de propiedad que Dios tiene sobre todas las cosas en esta tierra, y como Asaf podía afirmar que Dios es soberano, Él es propietario y Él es dador de todo, entonces ¿por qué? ¿Por qué nos resistimos? Nos resistimos a concebir la distribución que Dios hace. ¿Por qué manifestamos esta resistencia? ¿Por qué aflora en nuestra mente y en nuestro corazón esta resistencia de la distribución que Dios hace, de la salud, de la riqueza, de los cónyuges, de los hijos, de la salvación? Y fíjese hasta del crecimiento espiritual. ¿Por qué Él es más espiritual que yo? Hasta eso. Nos resistimos. ¿Por qué Dios le da gracia a uno más que a otro? Aunque reconocemos la soberanía de Dios, siempre está en nosotros este resistir, costar a nosotros concebir la distribución que Dios hace acerca de esto. Pero es Dios, es el que determina quién estará en el poder y quién no. Estamos nosotros en víspera de una elección. ¿Es un problema para usted saber quién va a ser el próximo gobierno de Chile?
puede ser un problema para nosotros. ¿Lo será para Dios? Seguramente lo será para Dios. Él está preocupado de saber si el próximo gobierno de Chile va a ser conforme al corazón de Dios. Pero Él ya tiene determinado quién va a ser. O sea, lo que es un problema para nosotros, para Dios no lo es. ¿Por qué? Porque Él es el que determina quién va a tener autoridad y quién no la va a tener. Él determinó quién iba a disfrutar de una relación profunda de servicio y de privilegio especial con Él, como en el caso de Judá, y quiénes no, como en el caso de Efraín. Él es el que determina quién va a disfrutar más de sus dones y quién va a disfrutar menos de sus dones. Porque así es, y así está establecido por la palabra de Dios, a la cual este salmista hace alusión a la soberanía de Dios. Él determina soberanamente sobre nuestra calidad de vida. ¿Usted está conforme con la calidad de vida que usted tiene? En el aspecto físico, ¿le gustaría ser más alto, más bajo, más delgado? ¿Le gustaría tener ojos azules, ojos verdes? Fíjese que Él determina nuestra calidad de vida, no solamente la física, sino también la económica. ¿Usted está conforme con lo que Dios le da? ¿O desea? Hay 4.000 millones de pesos que andan dando vuelta por ahí. ¿Quién los quisiera tener, no? ¿Le cambiaría la vida en lo económico? Dios determina nuestra calidad de vida, no solamente en lo físico. Y como somos físicamente, tenemos que darle gracias a Dios. Él nos hizo así. Y no nosotros, como dice la Escritura, no nosotros a nosotros mismos. No nosotros a nosotros mismos. Él determina soberanamente nuestra calidad de vida en lo familiar. O sea, tenemos que estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado como familia. Esposo, esposa, hijos, abuelos, suegros, suegras. Se escucha tanto de las suegras, ¿no? Las nueras siempre tienen a veces problemas con las suegras. ¿Usted está conforme con la suegra que Dios le ha dado? Dios determina soberanamente nuestra calidad de vida. En lo espiritual también es así. De modo que cuando este hombre de Dios en este salmo observa su sociedad mundo, el momento y el tiempo que le tocó vivir a él, ¿qué ve? Parece ser que lo que él solo ve es prosperidad, es salud, es paz terrenal de los que él considera que no se lo merecen. Y esto le causa gran turbación. Y le causa gran turbación porque él se da cuenta que la causa de todo esto y el bien de todo esto, de aquellos a los cuales él mira a su alrededor, es Dios. Es Dios. No es la suerte en el juego. Y entonces él seguramente le pregunta a Dios, bueno, ¿y por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué él? ¿Por qué no yo? Y Dios no le da una respuesta inmediatamente. Lo hace esperar. Lo hace esperar. ¿Para qué? Para enseñarle una lección muy valiosa que con el tiempo le consolaría, como vamos a ver más adelante en este salmo. Y creo que es una lección también para nosotros que debemos aprender para evitar el desaliento mientras nosotros vemos la injusticia a nuestro alrededor. En mis tiempos de estudiante necesité trabajar. Y la razón de trabajar era para conseguir algún dinerillo.
Y entonces empecé a consultar si alguien necesitaba de obra de mano de alguien. Yo estaba disponible después de mis horas de estudio. Y fue así como una hermana de la iglesia tenía una pequeña quinta, y entonces esa quinta estaba llena de maleza. Y dijo, yo quiero plantar una huerta en este pedazo de terreno que tengo, pero el problema es que está lleno de maleza, y uno podía ver la quinta y estaba más o menos... Entonces, para poder plantar una huerta hay que desmalezar esta quinta. ¿Te interesa? Ya. Y entonces vine el primer día, la primera tarde, a pleno sol en la tarde, después de mi horario de clase, y empecé a trabajar, tratando de arrancar de raíces esas malezas. No me rindió mucho el primer día. Terminé bastante adolorido, incluso con mis manos, por el trabajo que había realizado. Y dije, si sigo así, no me va a rendir mucho el trabajo por la paga. Segundo día, me las tengo que arreglar aquí, cómo salir lo más luego de este asunto. Así que pesqué una pala y empecé como a raspar la maleza. ¿Qué hice con eso? Cortaba la maleza y me quedaba con la parte verde de la maleza y la tiraba a un lado. Y me sentí sumamente contento porque veía que me rendía más el trabajo, ya podía hacerse más fácil el asunto. Tercer día vino la hermana, me dice, no me gusta lo que está haciendo, no me sirve, porque usted está cortando la maleza, pero está dejando la raíz. Y yo necesito desmalezar y necesito sacar de raíz esta maleza para poder plantar o sembrar algo. O sea, la pega me duró 3 días. Pero aquí, fíjese, encuentro yo que hay una gran parábola de lo que es la envidia. La envidia. ¿Recuerda las palabras del salmista en el 73? Tuve envidia, dijo él. Tuve envidia. Y esta es una gran parábola de lo que es la envidia, porque a menos que nosotros extraigamos de raíces la mala hierba de la envidia, siempre vamos a estar batallando con este pecado. Es como si usted raspara el terreno y a los pocos días le va a volver a aparecer otra vez. Y usted vuelve a raspar y le va a volver a aparecer. ¿Por qué? Porque no ha sacado la maleza de raíz. Y entonces uno puede estar batallando con este pecado tan horrible que desgasta nuestro tiempo, que nos roba el gozo. Por eso es importante mirar un poco a esta palabra y a esta expresión que usó el salmista. ¿Qué dijo él? Tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Lo que quiso decir es que la raíz más profunda y perturbadora de la planta podrida de la envidia es la codicia. Es la codicia. Envidiar es codiciar. Y si usted mira esta palabra codicia en la Biblia, la va a encontrar ¿dónde? Fíjese que es como un resumen de toda la ley de Dios. De toda la ley de Dios. La codicia es el resumen de toda la ley de Dios. Y preguntémonos, ¿por qué deshonramos a los padres? Haciendo alusión a los mandamientos de Dios, a la ley de Dios. ¿Por qué deshonramos a los padres? ¿Por qué matamos? ¿Por qué cometemos adulterio? ¿Por qué robamos? ¿Por qué mentimos? ¿Acaso no es a causa del deseo codicioso del corazón? Como lo dijo el apóstol Santiago, ardemos de envidia.
ardemos de envidia. Y de hecho el pecado de la codicia es nada menos que tener otros dioses falsos. Porque a esos dioses falsos deseamos más que al único Dios verdadero. Y uso la palabra deseamos más. Es un sinónimo de la palabra envidia, de la palabra codicia. Estos dioses falsos, a quienes deseamos más que al único Dios verdadero. Y Dios finaliza su declaración de la ley con estas palabras en el libro de Éxodo, el capítulo 20 y el último versículo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y cuando uno mira esto, se encuentra que hay varios ejemplos de envidia codiciosa en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y los que vivieron siempre tuvieron mucha amargura de espíritu porque permitieron que la envidia controlara sus mentes y sus corazones, y permitieron que esta envidia y esta codicia empezara a echar raíces profundas. Voy a citar algunos ejemplos. No voy a dar los textos o las citas bíblicas, pero ustedes seguramente lo recordarán. Fue la envidia lo que hizo que los filisteos persiguieran, por ejemplo, a Isaac, le robaran sus pozos y no tuvieran la bendición estos filisteos de tener a Isaac en medio de ellos, porque era un excelente constructor de pozos. Y más tarde los filisteos lo lamentaron, sintieron bastante y se dieron cuenta del error que habían cometido con este hombre de Dios. Fíjese que fue la envidia hacia su hermana Lea lo que provocó un tonto arrebato de ira por parte de Raquel hacia su esposo Jacob. Y esta mujer, esposa de Jacob, tuvo palabras hirientes para su esposo Jacob, hirientes. Tuvo sentimientos amargos. Y yo me imagino camas separadas por un buen tiempo como matrimonio, a causa de la envidia. ¿Ya? A causa de la envidia. ¿Qué pasó con los hermanos de José? ¿Cómo es que la envidia puede llegar a torcer el razonamiento? Y estamos hablando de hermanos carnales, ¿no? ¿Cómo era la envidia de estos hermanos hacia José que tuerce el razonamiento de ellos y tienen la intención de matarlo? Y después cambian de opinión y entonces para llenarse los bolsillos lo venden a unos esclavos. Son ejemplos que encontramos en la Escritura que nos hablan de lo que es realmente esta envidia y esta codicia. Así que, ¿quién se atreve a jugar con la codicia? Debe saber que esta es una destructora de almas. Y yo pienso, ¿cuántos estarán en el infierno? Y lo están porque fueron personas codiciosas, controladas por sus pasiones y por los placeres de esta tierra, en lugar de agradar a Dios. Me llama la atención un ejemplo en el Nuevo Testamento que usa el Señor Jesucristo. El Señor mismo nos enseña sobre los peligros de un corazón codicioso. Si usted va al Evangelio de Mateo, el capítulo 19, allí tenemos un ejemplo de lo que es esto. Allí en Mateo 19 nos habla de un joven inteligente, un joven como muchos de los que tenemos nosotros acá en nuestra iglesia,
que quiso buscar salvación y entonces él va a Cristo. Pero ¿qué es lo que el Señor Jesucristo ve en él? Fíjese que cuando el Señor Jesucristo dialoga con él, lo observa, empieza a analizar su vida y lo que hay en su corazón, él vio que su corazón estaba lleno de ídolos. Y porque estaba lleno de ídolos, es algo bien interesante lo que Jesús hace en relación con él. Cristo le señaló esta idolatría cuando le cita la segunda parte de la tabla de los 10 mandamientos. Si usted va a Mateo 19 y empieza a mirar en los versículos 18 y 19, allí encontramos la segunda parte de estos mandamientos de Éxodo capítulo 20. Y entonces se lo empieza a citar, ¿ya? Se lo cita, pero hay un detalle. Está en el texto de Mateo 19. Y ese detalle es que el Señor Jesucristo omitió el mandamiento número 10. No le dice al joven, no codiciarás. No codiciarás. Ahora, no sé si el joven se preguntó, ¿por qué Jesús me cita los mandamientos y no me cita este mandamiento número 10? No sé si lo hizo. Lo que sí sabemos es lo que afirma el joven. ¿Qué es lo que él afirma confiadamente? Dice que él ha observado cada uno de estos mandamientos, versículo 20. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero no estaba considerado el último mandamiento que omitió el Señor Jesucristo. Y el omnisciente Hijo de Dios, quien conoce todos los corazones, sabe de esta grosera y maliciosa codicia, envidia que había en este joven. Porque de no haber sido así, este joven habría sido un ejemplo para muchos de moral. Así que el Señor Jesucristo le ordena al joven algo. ¿Qué le dice? Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Qué hace este joven? Un líder entre los de su pueblo. Es allí donde él descubre que su corazón está lleno de envidia y de codicia. Y no es capaz de sacar esa envidia y esa codicia de su mente y de su corazón, y entonces se va triste. Se va triste. ¿Qué podría decir como conclusión por ahora? Parece que cuando este joven va donde Jesús en busca de salvación y de llenar una necesidad espiritual, parece que él solamente está dispuesto como a raspar el terreno, a sacar la maleza por arriba de su mente y de su corazón. Pero no estaba dispuesto a darle su corazón envidioso a Cristo para que Él realmente lo limpiara de todos sus pecados. Y no es sorprendente que el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 21:8, afirma que ningún idólatra